Estamos ya con el doctor Luis Domínguez Vera. Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes. Lizardo, muy buenas tardes para ti también y para toda tu audiencia. Un gusto estar con ustedes en RCR. Gracias, doctor. Bien, estábamos nosotros y hemos venido informando sobre la promulgación de esta ley 32419. ¿Qué alcances tiene esta ley que ha generado pues posiciones muy encontradas, ¿no? Bueno, es importante como término o como inicio de esta entrevista, y te agradezco la oportunidad, poder resaltar la institucionalidad democrática del país. Consideramos que esto es un elemento fundamental y central a ser resaltado en este espacio. Esta norma ha sido producida, emitida en el marco de los procedimientos parlamentarios previstos en la Constitución y en la normatividad aplicable y ha, en ese sentido, seguido la acción correspondiente. En un Estado de derecho, un Estado democrático como en el que vivimos, cualquier ciudadano que pueda sentir que esta norma contraviene o afecta algunos de sus derechos, está en la total disposición de seguir los procedimientos que en sede nacional se tienen, ¿no? En ese sentido, justamente se ha invitado, se ha exhortado a la Corte Interamericana a que se aplique el principio de subsidiariedad, que es un principio propio del sistema interamericano. Ujú. Muchos han opinado respecto a esta norma ya oficializada, ¿no? Han precisado justamente que se estaría dando impunidad a quienes cometieron algunos delitos. Vivimos en democracia, la población y las distintas instancias o instituciones de la sociedad civil en general están en total libertad de opinar. Creo que eso lo que hace es hablar bien de la institucionalidad democrática del Perú. Y como te comentaba hace un momento, si alguien considera que esa norma afecta o podría afectar sus derechos, está en toda opción de poder recurrir a las instancias correspondientes, ¿no? Ujú. Pero lo importante, lo de fondo es ver el marco democrático e institucional en el que todo esto fluctúa. Ahora, doctor, una precisión. La ley también dispone la liberación de personas que fueron condenadas por delitos cometidos en la época del terrorismo que sean mayores de 70 años. Es uno de los articulados previstos en la norma, correcto. Ujú. Ahora, ¿por qué hay esta diferencia y por qué usted nos puede precisar que no es una ley que da impunidad, por favor? Eh, Aparte del barco que he explicado que estamos en un país democrático, pero la posición, por favor, de usted. claro, la posición tiene que ser institucional. Ya a partir de los procedimientos que explicaba previamente, esta es una norma que se ha emitido y más allá de las opiniones personales, lo que importa acá es la opinión institucional y las instituciones, ¿no? El proceso que debe seguir para la aplicación del articulado al que tú hacías referencia es un articulado que debe ser atendido y aplicado desde el Poder Judicial y en ese extremo y en esa instancia las partes podrán hacer llegar sus pareceres y sus requerimientos en vía jurisdiccional para la tutela de los derechos que todas las partes vinculadas consideren pertinentes sean conocidos, ¿no? Ujú. Ahora, doctor Domínguez, ya una vez oficializada ya esta norma que se ha dado, tiene que aplicarse ya. Como te comentaba, en la aplicación y el análisis caso por caso es competencia del Poder Judicial. Ujú. Pero ¿cuál sería el Ujú. proceso? Explíquenos, por favor, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes. Una vez ya oficializada esta norma, ¿qué proceso Ujú. sigue? ¿Cuáles son los pasos, por favor? Las personas que deseen ser beneficiarias de esta norma tendrán que recurrir conforme a las normas procesales y estrategias que sus propios abogados dispongan, pero lo importante es establecer que es ante el Poder Judicial y en este espacio ellos requerirán la aplicación de la norma, ¿no? Es ante el Poder Judicial Este Poder que se Judicial. activa y se realiza la implementación. Ya los abogados, los Ujú. letrados,
de cada una de las partes que se entienda beneficiaria de las normas de la norma, perdón, y que entienden que cumple con los requisitos, podrán acercarse al Poder Judicial para requerir la aplicación correspondiente y será el Poder Judicial el que determine el flujo y el tránsito procesal correspondiente. Ahora, doctor, ¿cómo va a actuar nuestro país en este caso, ya que recordemos recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al país que se abstuviera pues, de implementar este proyecto de ley hasta que la Corte analizara compatibilidad de la amnistía? Es importante entender el flujo procesal, procedimental Ujú. que existe en el sistema interamericano. La resolución a la que hace referencia, estimado Lizardo, es una resolución que recoge una disposición de la presidenta de la Corte Interamericana que se conoce como una medida urgente. Pero la medida provisional en la que se va a evaluar la causa con el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recién va a tener lugar en la audiencia que se va a realizar el 21 de este mes, en muy pocos días. En este espacio, los agentes del Estado peruano acreditados para esta materia ejercerán la defensa del Estado. Son ellos los que han planteado, por cierto, la estrategia y los argumentos de defensa, pero lo que te voy a comentar es algo que es de conocimiento público porque está en las propias resoluciones de la Corte en las que extraen algunos elementos argumentativos señalados por los agentes que te comentaba previamente. En el sentido que corresponde al Estado en sede interna, antes de que estos temas sean conocidos por la Corte Interamericana, que la justicia nacional conozca, evalúe y aplique la normatividad correspondiente en cada uno de los casos. Esto, y es importante que tu teleaudiencia lo conozca, no es un dicho de los agentes o de este humilde servidor. Es un dicho que está en el preámbulo de la propia Convención Americana de Derechos Humanos y ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, en un caso contra Perú, el caso Tarazona Arrieta. Esto, a lo que hago referencia, tiene el nombre del principio de subsidiariedad. Cuando se configura la creación del sistema interamericano, se entiende que los estados son los llamados, en primer término, a atender en sede interna los cuestionamientos, dificultades que algún sector de la población pueda tener para con alguna norma. En ese Bien, sentido, tenemos la confianza de que la Corte Interamericana podrá ponderar y valorar positivamente la aplicación de estos principios que forman parte, y vuelvo a la palabra que he reiterado en diversos momentos, la institucionalidad, en este caso, del propio sistema interamericano, ¿no? ahora, doctor Domínguez, se ha seguido con diferentes procesos judiciales a muchas personas que participaron en esos años que vivimos nosotros de terrorismo, ¿no? De los 80 al 2000. ¿Usted cree que con esta norma se está cerrando una brecha para justamente dar algún mensaje de satisfacción para estas personas, integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los comités de autodefensa, que lucharon contra el terrorismo? La exposición de motivos de la norma y el desarrollo y el sustento de la misma recoge lo que tú señalas, ¿no? En ese sentido, la implementación de la misma corresponde, como comentábamos ahora, al Poder Judicial, quien será el encargado de su implementación y de llevar adelante los procedimientos que correspondan en el marco de la normatividad aplicable. Quiere decir, doctor, que cada juez va a evaluar caso por caso si corresponde a la amnistía. Claro, la norma establece un conjunto de requisitos y supuestos, ¿no? Ujú. Corresponde que los jueces analicen si se cumplen con los requisitos establecidos en la norma y analizar cualquier otra cuestión que otro actor considere pertinente poner en consideración en el marco de la causa judicial en concreto, ¿no? Ahora, finalmente, doctor, y gracias por su tiempo, hay, como le digo, por ejemplo, el Ministerio Público, la propia Fiscal de la Nación no está de acuerdo con esta norma. ¿Esto puede llegar al Tribunal Constitucional?
para que pueda decidir si es constitucional o inconstitucional esta ley? Eh, en un Estado de Derecho las opiniones son respetables. Ujú. Más allá de las opiniones de los titulares de las entidades, será a los jueces, la judicatura que se encargue de resolver los que podrán determinar. Nuestro ordenamiento constitucional prevé dos formas de control a la normatividad. Esto es algo objetivo, normativo y que va más allá del caso en cuestión. Uno es el control difuso y otro es el control concentrado de la Constitución. El control difuso lo hace cada juez para el Ujú. caso en particular y el control concentrado lo realiza el Tribunal Constitucional en torno a la norma en cuestión, en este caso la ley de amnistía que estamos comentando. Bien, doctor, muchas gracias por estas explicaciones. Era necesario porque hay cuestiones técnicas que muchas veces se tiene que explicar, ¿no? Con detalles para conocimiento, sobre todo de nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional. Doctor Luis Domínguez Vera, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aquí en RCR, y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lizardo. Solo permíteme resaltar el respeto a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos que tiene el Estado peruano. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes, doctor Luis Domínguez.